Le contaba un día de estos a Fernando que recogí un amigo mío en camino, bajo un aguacero, lo vi en una parada de bus. Yo venía para San José a recoger a mi señora y él estaba ahí esperando el bus, entonces yo lo veo, lo recojo, resultó ser un pintor. Me contó que estaba haciendo unos cuadros de figuras de presidentes para un abogado que se las había contratado, que le faltaba escoger uno, no se habían puesto de acuerdo. Yo le sugeriría ahí a don Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado, que era educador, porque lo que habían escogido eran presidentes civiles, fundamentalmente, y grandes, ¿verdad? Castro Madrid, Carrillo, ese tipo. Pero esto fue como a un cuarto para las 3, ¿verdad? Él iba a un lugar que me quedaba a mí en ruta. De paso, me manifestó que iba muy contento, por supuesto, de que yo lo llevara, porque él no se perdía el programa. Entonces, el hecho de que yo lo llevara le permitía devolverse aventado para escuchar el programa. Entonces le contaba yo a Fernando que hay gente, bueno, que sigue el programa, así es la cosa, con regularidad y con cariño, diría yo, para no decir fanatismo, ¿verdad? Pero que algunos tratan de no perdérselo. Sí, 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 así hay. Ahora, en tu beneficio puedo decir que vos sos el único que transportas a tus oyentes para que no pierdan el programa. ¡Ah, bueno! No, ya, así es. Sí, claro. Sí, dices. Si hubiera estado, no lo puedo decir eso. ¿No puedes decirlo? No. Ahora te pido que lo digas. Bueno, es una barbaridad. Es que no. No, pero si uno tiene... Enriquito González Colombari, que ya murió, cuando uno decía, yo recogí a fulano y se redejó. Ah, sí. Se redejó. No, pero Es que no debía haberlo dicho. No, estaba recordando esas cosas. Yo lo comentaba ahí en la red, que me pasó un chiste. En esos recados telefónicos, uno, yo no lo uso mucho, pero hay momentos en que no hay otra salida. Alguien me llama, viene justamente de la península y me dice que me está llamando desde el ferry y que viene para San José y que a tal hora va a estar aquí, pero quisiera hablar con alguien con quien yo tengo relación y que no puede comunicarse con esa persona. Entonces yo le dije, bueno, voy a tratar de dejar recado. Entonces yo cogí, al ratito me recorté, me duché, era tempranito que me llamó. Entonces cojo y trato de llamar a esa persona, a la que querían ver, y no contesta. Entonces le pongo un recado y escribo. Y ya me llamó tal persona, me dice y me dijo que viene en el ferry. ¿Ah? Y le sugiero que esté atento. Bueno, el asunto es que ahí termina todo. Pronto me llamaba de vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y el funeral? ¿Qué me estás hablando? La máquina, con su propio criterio de máquina, ferry me lo cambió por féretro. Puchica, caramba. Entonces ahora sí yo lo que digo es que hay que advertir que uno debe fijarse muy bien, porque uno hace clic y se va, ¿verdad? Féretro. Claro, seguro creyó que yo le estaba mandando un mensaje en clave que se había muerto la persona y que la traían a enterrar en San José. Bueno, a mí me pasó igual un día de estos que me entró una llamada, venía yo con mi señora y lo que me preguntan, Marielos, y le digo, no, está equivocado. Y me dice, pero lo que quiero saber nada más, ¿a qué horas es el funeral? Y yo le dije, mire señora, es que no es conmigo, está equivocado. Entonces ya se cortó la llamada, por supuesto, pero igual, es una cosa ahí de que de pronto lo sacan a uno de casillas. ¿Cómo es esta cosa? ¿Será una premonición? Le están diciendo a uno que se va a morir. A mí una voz del más allá que le dice, mire, sigue usted. Un tiempito tuve un problema, pero muy consistente, se repetía mucho, con una señora que llamaba a un sacerdote. Yo no me acuerdo cómo se llama, padre, incluso el nombre del padre me parecía conocido, pero timbraba mi teléfono celular y yo contestaba, padre, y había que aclarar, y una y otra vez, hasta que al fin
un día le dije, señora, un momentito, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? El número que usted marca, ¿cuál es? Y era que el número que ella marcaba difería en solo un dígito del mío, ¿ah? Entonces me quedé yo con el número en la mente. Y llamaste. Y entonces después de un rato, cuando supuse que ella había terminado su conversación, llamé al padre. Y contestó el padre. Dije, padre, una curiosidad, ¿usted nunca lo llama para preguntarle por Fernando Durán? Y le conté la historia. Pero mira qué repetido que era. Y la pobre señora seguro se le corría el dedito. No, pero hay en los teléfonos de ahora, los celulares, hay algunos que automáticamente marcan un número sin que lo estén marcando. Yo tengo una persona que me llama a cada rato y dice, perdone, pero yo no marqué el número, perdón. Pero eso ya es una cosa del más allá. ¿Vos que no será del más acá? No, ahí se encuentra una Más cosa. allá. Estás como eso que estás diciendo en la filosofía hinduista, que están los famosos, que dicen las visitas, tienen un nombre especial, los que te avisan los parientes. que te vas a morir. No. Entonces se te aparecen de repente y los ves así, con bajo el ojo y ¿cómo es que se llaman no me acuerdo el término que usan, pero dicen que son muy frecuentes. Y el otro día, ¿Son muy qué? Que es muy frecuente. Ya. Sí, y entonces, yo tengo un gran amigo, no voy a decir el nombre porque sería una grosería, y un día conversando con él en un almuerzo, le digo, ¿vos no te ha pasado esto y esto y esto, de eso que llaman no sé, los advisors, los que llegan de... ¡Uy! ¡Puchica! Dice, yo los veo a cada rato. Bárbaro. Sí, y resulta que murió como a los 3 meses, ¿verdad? Bueno. Sí, pero eso, de manera que algo tiene de cierto la vaina esa hinduista, ¿verdad? Como que, pero esas visitas no son como muy perentorias. 3 meses es bastante tiempo. Sí, pues, ¿cómo es que se llaman los...? Esas... Sí, es un término como de los que te avisan, ¿verdad? Que te visitan y te avisan. Es que con eso de las cosas que llaman la tecnología, ahora le dicen tecnología a cualquier cosa. Otro día alguien que estaba viendo cómo funcionaba antiguamente una máquina de moler carne me dice, qué linda tecnología. Es que era bonito darle vuelta y salir los choricillos. Perdón, los emisarios. Emisarios. Emisarios se llaman. Los emisarios. Así le llaman la filosofía. Sí, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esos que alguien manda a matar a otro? ¿Emisarios? No, se llama así. No sé. ¿Cómo que se...? ¿Cómo es posible que se nos escape? Sicarios. No, pero esos son... Los emisarios esos son sicarios espirituales. Sicarios, sí, pues sí. A propósito de los sicarios, he tenido, digamos, información, digamos, con conocimiento oficial también de gente que está en la lucha contra el sicariato y eso, de que existe casi un sindicato de sicarios en Costa Rica. Ya no es el tipo de la banda que va a matar a otro de otra banda, sino que ahora hay como un grupo especializado de asesinos que son contratados. Eso lo copiaron de Colombia. Entonces, eso soluciona en parte el problema de que las bandas se peleen entre ellos. Sino ellos se distribuyen el trabajo. Sí. Así está funcionando eso exactamente. En Colombia, el sicariato, la última vez que estuve yo allá en la embajada, era una institución, es más, con teléfonos muy secretos, vos llamabas por teléfono y te guardaban, simplemente tenías que hacer la transferencia y iban a matar a fulano. Pero así, tranquilamente. Si hay que preguntarle al sicario es, ¿cuánto le pagaron por matarme a mí?
yo le doblo el precio para que usted mate al asesino, Sí, claro. al intelectual. Claro. Bueno, supongo que Si en ese es un, Alemania, si ese es un problema de plata, ¿no? en Alemania, Si no es un problema de sicariato plata, es de plata. por eso se Eso es. sí, claro. En Alemania debe existir ya uno que se llama el Ubersicariat. Uber sicariato. Bueno, Es que el sicario es un mercenario de Eso cierta es. índole, Sí, punto. claro, ¿verdad? claro. Sí. Es más, no le importa de quién se trata ni no, nada. pero es una en- cosa en esto que- en mecánica. estos últimos es un crímenes- mecánico. En Estados Unidos le decían los mecánicos. en estos últimos crímenes que ha habido, en uno de ellos, donde matan a una persona que iba con su novia o algo así, a la novia le dicen, váyase porque si no la matamos a usted. Él no era el objeto de la muerte. Es decir, iban a matar al tipo y hicieron que la muchacha saliera en carrera. No sabía eso, así fue. Sí, sí, así fue, así lo describieron los periódicos. Qué Es decir, ya tirada, es una cosa diferente. Es decir, ya. Sí, estaba comentándole a Fernando que yo en 2 o 3 veces en Nueva York oí el término del mecánico. mecánico. Allá medio existía el concepto del sicariato, pero le decían el mecánico, el hombre que lo contrataban y mataba tranquilamente. Bueno, ya no andan con carajadas, son No, 8 no. tiros para arriba. No, sí, no es para que quede herido. acribillan, esa es la No realidad. es para que quede herido. Sí, sí. Qué fregado, bueno, esas cosas no se oían en el tiempo en que yo estudiaba en la escuela Guatemala. Ni yo en la República. No, en ese tiempo le decían a uno, lo espero en la esquina. En Guadalupe, A mí me sí, llegan a las tucas ahí por A el las Liceo de Costa tucas, Rica. sí. No, pero yo supe que en Guadalupe hace unos pocos Las años tucas. existía un individuo al que le decían rompecanillas Ah, y lo ¿A contrataban dónde era eso? en Guadalupe. En Guadalupe. Entonces, la información que a mí me dieron era esta. Mira, si tenés algo que con alguien y a este caramba vos le pagas tanto y hoy le rompe las canillas. Es decir, no era asesinato, era... Sí, sí, claro. Y la verdad es que yo nunca encontré a quién mandarlo. Pero no, de veras, esa... La mafia en alguna época, creo que la mafia italiana lo que hacía era pegar un balazo en la rodilla. sí, Ah, bueno, sí, eso sí. Que era un poco romper la canilla al estilo italiano. Sí, claro. Sí, claro. Qué horror, ¿verdad? Dice que hay una tesis, digamos, sociobiológica, para decirlo de alguna manera, a propósito de la propensión natural de la especie como tal. Algo que se supone que no podemos entender porque somos individuos dentro de la especie. Al suicidio. Y entonces, entre esas cosas, una es la excitación que los sistemas sociales generan para el asesinato, como una cosa sistemática. Entonces, bueno, eso es algo que no... No te entendí, perdón. ¿Cómo es? Los El sistemas sistema sociales generan excitan a los individuos al asesinato de una manera sistemática, pero que no depende de que las sociedades, que no es algo que depende de que las sociedades se están modernizando, es que eso está en La parte genética de la especie, sí. genético. Y entre otras cosas, uno de los factores que influyen es la necesidad que tienen, y aquí es donde la cosa se empieza a poner tenebrosa para una parte de la humanidad, es la tendencia que tienen los machos de la especie, y eso es generalizable a otros mamíferos, sobre todo los que hay en la selva, a Eliminar las crías. a buscar la manera de que la descendencia del grupo sea de su propia estirpe. sí, Sí, el macho alfa. bueno, exactamente. Entonces resulta que lo que se está expresando con eso es una natural propensión de los machos a eliminar machos para tener más hembras. Y
Y bueno, por supuesto, eso es escandaloso. Pero eso es el asesinato ahí. Pero, no es el suicidio. sí, pero lo que pasa con el sicariato, para volver un momentito al concepto, es que lo consideran una profesión. Bueno, Es- ya bueno, es una es que es una profesión. profesión. Es una profesión, claro. sí, porque Claro. no... La de no estamos- Matarife es una profesión. Sí, sí, claro, sí, claro. Eh, Hasta chanchos, pero... No, la verdad sí, es que, sí. estrictamente hablando, Sí, sí, es es un oficio. un oficio Es un oficio. execrable y todo lo que se quiera, pero constituye el modus vivendi de mucha gente. Sí, sí, De así alguna es, gente. así Tiene es, un pago. así es, El trabajo tiene un pago. sí, sí. Pero es igual el que le ocurre, vamos a ver, cuando un país pone en fila a miles y los manda a invadir a otro, les paga por ir a hacer eso. Sí, Más, sí. hay ejércitos actuales. Claro. Parte del ejército de los Estados Unidos es de mercenarios. Sí, sí, existen Son los contratados mercenarios. específicamente Claro, como sí, sí, ejércitos claro. privados ya. Sí. En Irak lo usaron. Es Pero más, bueno, el es ejército más, nacional- ahora para ISIS, el grupo de naciones que han estado, están constituyendo un grupo de mercenarios para que vayan. Sí, ejércitos privados. Así es. Los llaman privados. Sí, sí. Pero el ejército son nacional, mercenarios. un ejército nacional en el fondo es eso. Claro, cuando a uno le dicen, el ejército suizo está hecho para defender a Suiza de una invasión extranjera. Y lo mismo se dice de Suecia. Pero el de Suecia hace 250 años se paseaba por Europa matando a los que encontraban en el camino, ¿verdad? Entonces uno no puede creer que es que hay sociedades capaces de romper con esa maldición, de la maldición de Caín, ¿verdad? Podemos decirla. Pero un ejército nacional, en el momento en que el país al cual pertenece invade un país extranjero, simplemente se trata de sicarios. Sicarios organizados, Sí, sí, así con es. bandera, y benditos probablemente, porque Sí, sí. siempre había unos sacerdotes desde el país de donde iban que los bendicen. Además, para tranquilizarle la conciencia de que el balazo que tiran no es nada más que una decisión de Dios el que dice a quién mata. Exacto. Entonces el Sí, sí, culpable sí, sí. es Dios de las muertes que se producen por el disparo. En la invasión del 55. Por supuesto, me van a perdonar que obvie el uso de nombres Bien. porque fue una... Yo lo bien. conozco, el que está pensando vos. Está Sí. vivo todavía. Es una broma. No, es que en la tropa, ¿cómo se llama? El contingente amo, invasor. en el amo, Ah, llegando al amo, sí, sí, sí. había un sacerdote, ¿verdad?, que siempre nos decía, hoy hay que pedirle a Dios, tal y cual. Y había perdonen la expresión, un carajillo que era medio simplón. Y entonces después de la misa le dice, padre, vea, si yo me encuentro a fulano de tal, un gran político, y lo mato, ¿qué? Y dice, no, es un pecado, pero yo lo absuelvo. Nunca se me olvida. Es un pecado mortal, pero yo lo absuelvo. Mira, es otro que yo dije antes en bromas, es igual, es decir, los sacerdotes tranquilizaban un poco en conciencia a algunos soldados diciéndoles, usted dispare, es Dios el que decide si el otro va a muere caer o o no. no va a caer, claro, hay una escogencia ahí divina. Bueno, es que pasa de una la cosa, suerte yo no sé si a en un ustedes conflicto han militar. estado así. Pero, digamos, en la guerra de 1856 contra los filibusteros, participaron como 8 o 9 sacerdotes en la tropa, porque iban sí, sí, con sí. los diferentes contingentes. Claro. Y ese fue un aporte, digamos, de la iglesia a la campaña también, importante, pero digamos, porque esos sacerdotes en el conflictos militares, de alguna manera tienen que producir también alguna tranquilidad espiritual para los combatientes. Pues sí, claro. Aquellos claro, que les crea algún conflicto de conciencia, Claro. debe contribuir a que los que son religiosos, si son heridos o en artículo mortis o muertos, les dan los Santos óleos. santos óleos y las Oíme, hay los un trámites de hay un rigor para que asunto, puedan salir disparados para Yo arriba. no sé ¿verdad? si ustedes han Sí, sí, A estado, pesar de que acaban de matar a alguien en el campo de Sí, sí, batalla. claro. si han estado en un trance de guerra, ¿no? Que
No. En realidad, bueno. Bueno, yo casi. Yo Bueno. estuve en la ocupación soviética de Checoslovaquia. Pero hay Pero un- no hubo- hay un- no hubo hay un guerra. Estaba asunto viendo la película. que Estaba cuando, ahí, cuando claro. estás vos en combate, no estás identificando gente. Es decir, esa es la diferencia entre el asesinato y la muerte en un combate. Que uno no está pensando en quién. Te estás defendiendo y estás disparando. Distinto es el francotirador. Bueno, no, bueno, el francotirador ese sí sabe. Que sabe Sí, que no, tiene no, que dispararle y no, no, matarlo, no. además. No. Sí, claro. Yo me acuerdo en el 48, así que uno tenía cargos de conciencia y todo, porque. Pero nunca supo si efectivamente mató o no mató. Es decir, Había- En la Primera Guerra Mundial, ahora no recuerdo los Y detalles, eso nos lo decía el padre Núñez. ¿no? hubo un episodio de confraternización en el transcurso de una Navidad o de un Año Nuevo, ahora, pero estaba la guerra y entonces en una fue circunstancia Los ingleses y alemanes. pues creo que sí, ¿verdad? Sí, así fue. Y claro, eso suscitó un estado de ánimo que hizo que compartieran ese momento. Sí. Y recuerdo que después incluso hubo sanciones para algunos de los oficiales por haberlo permitido, pero más que eso, lo que Fue muy espontáneo. la reflexión que sobreviene ahí, eso sí sabían, eso sí se conocían y sabían que se iban a matar de siguiente. Pues sí. Y se iban a enfrentar no en un partido de fútbol, ¿verdad? Debe ser tremendo. Ahí a veces dicen, no, ¿sería positivo? ¿Desde qué punto de vista fue positivo ese episodio? Porque para la gente que al día siguiente tenía que empezar a dispararse con los que No, has citado un detalle que a mí se me había ido por alto. Yo siempre admiré eso, qué bonito, cómo esa noche se hermanaron, ¿verdad? Y al día siguiente volvieron a ser enemigos, pero yo no había pensado en eso. Claro, ya se habían conocido. Bueno, yo cuando estaba chiquitillo de la escuela, ¿verdad? Ahí por la Ricardo Jiménez y era por donde yo vivía, por la Clínica Carit, y después por Barrio Luján, a veces jugábamos entre una barra de unas calles y de otras calles, ¿verdad?, a tirarnos piedras. Ah, sí, Las claro. guerras, Eso las es guerras una- entre Sí, claro. huelgas. No, Claro. eso A mí me mandaron una vez herido a la clínica bíblica, una pedrada que me dieron, pero no pasaba nada, es decir, nos tirábamos piedras y al día siguiente estábamos jugando fútbol y jugando béisbol ahí Sí, en la así plazoleta. es. Sí. Sí, eso era parecido a eso. Pues pero sí. jugábamos a volarnos pedradas. No, pero claro. Yo no. recuerdo un Y no, compañero. La huelga de tal lado contra la huelga No de solo tal. eso, sino que uno practicaba la pedrada, porque yo recuerdo que nosotros poníamos en la calle unos tarros y unas botellas y pasábamos practicando el tiro, a quebrar la botella o a darle al tarro. ¿Por qué? Porque no podíamos fallar al tirar la pedrada cuando íbamos Sí, a sí. encontrarnos con la otra barra del otro lado. Ve, eso demuestra lo que yo Y decía. El ustedes no instinto jugaban, asesino. ustedes no jugaban suicida. punto al tarro. Dicen que hay que aterrizar. Sí, Tatiana claro. Tarro. Bueno, aterricemos. Sí, vamos Y a hacer. puros también jugábamos. Sí.